Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Cuando Mamá Olvida. Este espacio donde comparto información sobre la enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista de una hija que acompañó a su mamá durante esta enfermedad. Mi mami fue diagnosticada en 2013. Lamentablemente ella ya falleció. Y bueno, el día de hoy me gustaría mucho compartir cómo crear un entorno seguro para el paciente con Alzheimer. Una vez que ya hemos consultado al neurólogo, que ya se hizo una valoración neuropsicológica, que se hicieron análisis de laboratorio, una vez que ya se descartó cualquier otra posibilidad que pudiera estar afectando la memoria, el comportamiento o el estado de ánimo del paciente, cuando ahora sí de verdad ya tenemos este diagnóstico certero, como era el caso que en el video anterior les platicaba del diagnóstico de mi mamá, y ya tenemos realmente un diagnóstico. Yo en mi caso hicimos dos, uno se hizo en México, otro se hizo acá en Estados Unidos, porque teníamos la posibilidad de que ella también viera médicos aquí. Ya cuando con estos dos diagnósticos, entonces ahora sí ya sabe uno a lo que se enfrenta y es cuando uno debe de buscar esta información, la mayor información posible, de verdad. Es información que a mí me hubiera muchísimo gustado tener en ese momento para haber ayudado a mi mamá de una mejor manera, ¿no? Entonces, como les he comentado, tener esta información va a permitir tener tanto al paciente como al cuidador una mejor calidad de vida y va a permitir que transitemos esta enfermedad de una manera mucho más ligera. Entonces, bueno, el crear un entorno seguro para el paciente con Alzheimer es súper importante, además de muchas otras situaciones importantes como va a ser tener una buena alimentación, tener una buena rutina de sueño, de descanso, nada de estrés y por supuesto un tratamiento farmacológico. Eh, de verdad yo les decía, no me voy a cansar de repetir lo importante que es tener un diagnóstico y desde luego un tratamiento y un plan para los cuidados del paciente con Alzheimer. Entonces, bueno, ¿en qué consistiría crear un entorno seguro? Un entorno seguro para el paciente con Alzheimer requiere que nosotros pensemos de otra manera. Requiere que nos pongamos por un momento en los zapatos de una persona que habrá momentos en que se va a sentir confundida, que se va a sentir que no encuentra las palabras adecuadas, que por momentos no va a ubicar el lugar, si está tomando una siesta y despierta, no va a ubicar exactamente el lugar en donde está. Que con el tiempo, conforme va progresando la enfermedad, va a desconocer a las personas que están cerca de ella. Y es por eso que es importante crear este plan con tiempo. Ya que tenemos el diagnóstico, hablar con el paciente. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que sean tus cuidados? ¿Cómo quieres que sean bueno, esto ya podemos irnos hasta cuál quieres que sea tu última voluntad, pero de eso vamos a platicar más adelante. El tener un cuidador, que sean uno o dos cuidadores, que sean siempre las personas cercanas o que sean las mismas personas, es lo mejor que podamos hacer, porque creo que lo comentaba en otro video, muchas veces pasa esto de que si es una mamá o un papá que tienen muchos familiares o muchos hijos o nietos, adultos todos. Y entonces empiezan a una semana contigo, una semana contigo, una semana, y esto les causa mucho desconcierto. Yo creo que no es lo más recomendable para un paciente con Alzheimer, porque ellos necesitan tener su rutina en el mismo lugar, con las mismas personas, para causarles el menor desconcierto posible. Entonces, habrá que hacer esta planeación desde luego que si va a poder estar en su casa acompañado por alguien, por un adulto, que tenga el tiempo, la disposición, la energía para cuidar de este paciente, va a estar muy bien. Si el cuidador, en este caso va a ser la esposa o el esposo, que es una persona que ya tiene una cierta edad, que ya no tiene la misma energía, que a su vez también puede tener problemas de salud, bueno, entonces aquí lo más importante pues va a ser, o lo más sensato será considerar a alguien que pueda apoyar o ser un cuidador principal, si llegara a ser el caso, para el paciente. Entonces, bueno, ¿cómo creamos un entorno seguro para nuestro querido paciente, para nuestro pacientito, nuestra mamá, nuestro papá, abuelita, tío, tía, estas personas
que queremos tanto, que amamos tanto y por lo mismo es tan difícil para nosotros verlos cómo se van desdibujando, cómo vamos perdiendo poco a poco a nuestro ser querido. Es muy duro, pero eso no debe impedirnos el que hagamos esta labor de cuidado con todo el amor, con toda la energía y con toda la disposición necesaria para que ellos estén bien. ¿Es muy duro? Sí, pero necesitan tenernos fuertes y enteros para poder cuidarlos de la manera que ellos merecen. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, me gustaría comenzar platicando sobre su ambiente, su casa, ¿no? El ambiente donde ellos van a estar. Que sea un lugar seguro y cómodo, que no haya exceso de muebles, que no haya desorden, que no haya alfombras o tapetes. No sé en otros países cómo se diga tapetes, estas alfombras. No es que esté alfombrado todo el piso, sino que existen estos tapetes que pueden ser para un comedor o para una sala, una mesita, y que de pronto se levantan y quedan como estos huequitos donde la persona puede tropezar, su pie puede atorarse ahí, puede tropezar, caer y lastimarse con en la mesa de centro, con un mueble. Entonces, casi como cuando los bebés empiezan a caminar y que uno está cuidando que no se vayan a pegar aquí, la esquina, el borde, el escalón. Casi de igual manera tenemos que ahora con otros ojos comenzar a ver cómo va a ser la manera más cómoda en que va a poder estar nuestro paciente o nuestro ser querido. Desde luego, si pueden tener pasamanos en escaleras y baños, esto va a ser de mucha utilidad para ellos. Hay que asegurarnos que sus zapatos o pantuflas que van a usar en casa sean muy cómodos, pero sobre todo que tengan muy buena tracción y que sean muy firmes. Me refiero a tracción en cuanto a que estén bien y les den muy buen soporte. ¿Por qué? Porque van a ir perdiendo mucha de su masa muscular y ya no van a tener esta misma fuerza. Entonces, de verdad que hasta un zapato les puede causar que ellos sientan su andar pesado y que para ellos sea mucho más fácil caer. Que además también se ve involucrado aquí el balance. Entonces, van perdiendo fuerza muscular y van perdiendo balance. Cada vez es más peligroso para ellos desplazarse independientemente. Cuando ustedes vean que ellos empiezan a sentirse inseguros, porque eso me pasaba con mi mamá, que ya cuando ella estaba en la casa de cuidados y yo iba a visitarla y la llevábamos a comer y salíamos a hacer paseos con ella, yo cada vez notaba más esta como inseguridad para desplazarse, para caminar. Su andar era mucho más lento, la sentía muy insegura. Entonces, aunque yo la traía todo el tiempo del brazo y de la mano y como queriéndole dar este apoyo de recárgate en mí, tómate de mi brazo para sentirte más segura, yo notaba que sus pasos los daba con mucha inseguridad. Y también la vez que yo noté que dije ya no vuelvo a usar las escaleras eléctricas fue porque para ella fue muy difícil coordinar, dar el paso para poder subir en una escalera eléctrica. Y entonces son detalles bien pequeños, pero tenemos que estar bien atentos, o sea, de verdad muy atentos todo el tiempo. Y ahí yo dije, a ella ya se le complica esto, entonces va a ser mejor ahora utilizar elevadores. A lo mejor tendríamos que caminar un poco más, pero va a ser para ella más cómodo tomar un elevador para no utilizar escaleras eléctricas. Entonces el calzado debe ser de verdad bien seguro. Lo más seguro, cómodo posible. Aunque ustedes no lo crean, reducir el número de espejos en la casa, en las habitaciones, porque conforme va avanzando la enfermedad, los pacientes se confunden mucho y entonces no saben si lo que están viendo es su reflejo o es una persona y de pronto ellos creen que una persona más entró a la habitación que no conocen, que no reconocen y pueden espantarse, pueden sentirse muy atemorizados, así que si pueden limitar el número de espejos, esa también es una buena idea. Muy importante, asegúrense que siempre lleven una identificación o que tengan un brazalete con la información médica, con la información, desde luego la dirección, el teléfono, el nombre. Bien importante, si pudieran tenerlo ya sea a manera de collarcito, una placa o un brazalete, y va a ser muy importante. Algo muy lindo que pueden hacer
mantener muchas fotografías alrededor de la casa. Esto para ellos les va a permitir tener como pues este contacto visual de ver a sus personas allegadas queridas, y va a ser, pues van a tener un poquito más lo van a olvidar menos rápido, por decirlo así, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando mi mami ingresó a la casa de cuidados, y lo primero que hice pues fue llevarle ahí fotos de la familia, ¿no? Y que ella tuviera fotos de sus nietos, de todos sus nietos, nietas y nietos, porque eran sus más grandes amores. Entonces quería que ella los tuviera ahí presentes para que recordara esas personas queridas para ella, ¿no? Muy importante también guardar las llaves, carteras, joyas, teléfono, de cosas de valor que ustedes, si ya algunos están experimentando estas cosas de que lo guardan y luego dicen me lo robaron, y 3 o 4 días después aparece en un cajón, en una gaveta, abajo del colchón, adentro de un cojín. Es que es impresionante la cantidad de lugares, y me gustaría, si lo quieren ustedes poner ahí en comentarios, los lugares donde hemos encontrado cosas, carteras, llaves, identificaciones. Este es bien importante, las identificaciones, por favor, guárdenlas en un lugar muy seguro al que solamente ustedes tengan acceso. La identificación oficial de cada quien en su país correspondiente, el pasaporte, tarjetas de crédito, débito, en fin, estos papeles que son muy importantes, acta de nacimiento, resguárdenlo lo más pronto posible, porque no saben ustedes cuántas veces estuvimos buscando el pasaporte de mi mamá y ya lo encontrábamos, y ella lo volvía de alguna manera se hacía con él y lo volvíamos a perder, y bueno, poníamos la casa de cabeza para encontrar el famoso pasaporte. Así que resguarden por favor la información importante en un lugar muy seguro al que solamente ustedes tengan acceso. Y si ellos preguntan, es que yo quiero mi pasaporte, es que yo necesito mi tarjeta, ay sí, ahorita lo buscamos, hagan otra actividad, distráiganlos de una manera muy sutil ahorita lo buscamos, pero mientras acompáñame por favor a otra habitación, a hacer otra cosa, para distraer del tema de las identificaciones. Los medicamentos. Esta es una parte muy complicada en cuanto a si ellos todavía son capaces de manejar sus medicamentos y tomarlos en la forma indicada, pues únicamente supervisen. Si ustedes ven que ya empiezan a saltarse las tomas, o mucho más peligroso, a tomarse 2, 3 veces el mismo medicamento, es muy peligroso. Entonces yo ahí sí les sugiero que ustedes se hagan cargo. Para mí fue bien complicada esa parte con mi mamá, porque ella no quería, ella estaba en esta etapa como muy intermedia de la enfermedad, entonces era muy consciente de ciertas cosas, pero por supuesto que o se olvidaba o se tomaba 2 o 3 veces el mismo medicamento. Entonces era tan peligroso que ahí sí nos echamos varias discusiones, donde ella me decía, pero ¿por qué no puedo yo tener mi medicamento aquí? Ella pasaba muchas temporadas conmigo y muchas temporadas en su casa. Entonces cuando ella estaba conmigo, pues yo veía esto y sí era bien preocupante. Yo decía, es que no, si yo le dejo el medicamento y se toma el pastillero, el de los 7 días, yo decía, no, es peligrosísimo. Entonces yo tenía que tenerlas, y era muy difícil, porque no, obviamente que ella no me iba a entender, que le decía, mamá, ya te la tomaste, no te puedes tomar 2 veces el mismo medicamento, es peligroso. Entonces tienen que encontrar la manera una manera muy sutil y suave, ustedes hacerse cargo y responsables de los medicamentos. Una, porque es importante que los tomen en la forma indicada, y 2, para que no vayan a tener una sobreingesta del medicamento. Es muy peligroso. Otra cosa muy importante, hacer los arreglos para que los servicios se paguen de manera automática, si es que su ser querido vive todavía de manera independiente, o si ustedes se van a hacer cargo, pues bueno, entonces tomar el control de que esos pagos pues se hagan de manera regular, que se hagan a tiempo y no se queden sin agua, teléfono, luz
como llegó a sucedernos a nosotros, que de pronto mi mamá me hablaba y me decía, cuando vivía en México, en esas temporadas que ella estaba en México, me hablaba y me decía, hija, no tengo luz, me quedé sin luz, o gas, no tengo gas, y entonces, bueno, pues era una complicación, ¿no? El reconectar el servicio, en fin. Si es posible y tienen la oportunidad, la posibilidad de poner alarmas y sensores en puertas y ventanas para cuando su familiar vive solo, es una muy buena idea. Y si vive acompañado también, porque ellos va a llegar un punto en que de pronto creen que ya no están en su casa y dicen, ¿qué hago aquí? Yo no vivo aquí, ya me voy. Pasa muy seguido, mucho más seguido de lo que ustedes creen, y el adulto o el paciente se sale. Y ustedes saben lo peligroso que es, cuántas personas lamentablemente escuchamos estos anuncios, ¿no? De adultos mayores que se pierden. Entonces, traten de poner sensores o desde luego pues tener bien cerrada la puerta o las ventanas para evitar estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, estos son básicamente las situaciones que les permitirían a ustedes mantener un entorno seguro para el paciente de Alzheimer. Espero que les sea de utilidad. Les dejo de verdad un abrazo con mucho cariño y nos vemos para la siguiente. Que tengan un maravilloso día.